Sí, claro que sí. Dime. Bueno, pues no sé si quién quiera empezar. Compañeros. Oli, ¿Nadie? Parece que es algo muy malo porque no se atreven a ver, Pues cuéntenme, ¿qué pasó, yo voy a muchachos? manifestar la posición que Hola. manifesté frente a mis compañeros, y es Sí, que dime, pues, Jason. se reconoce o es palpable su buena voluntad, y yo pienso que hay que esperar a que usted pueda desarrollar su cátedra para saber pues qué temas van a estar o no van a estar repetidos y demás. Entonces, pues decirle que hablo por mí, porque no puedo hablar por los demás, hablo por mí. Estoy conforme con la clase. Sé que hay algunos con los que he hablado y que han puesto dentro del grupo de nosotros que también están conformes con la clase y con su buena voluntad. Y pues que queremos esperar a ver cómo nos va, pero queremos que nos va muy bien porque se nota que usted tiene toda la intención de hacer una clase amena y buena. Creo que reúne el sentir de Gracias, varios. No Jason. sé si de todos, pero sé que reúne el sentir de varios. Compañeros, ¿alguien Gracias. más quiere hablar? Doctora, con relación me uno al concepto de Jason y de muchos compañeros, pero adicionalmente mi inquietud era, digamos, cómo nos vamos nosotros a orientar con base en las posibles notas que podamos tener o contar o apuntes referente a lo que la doctora nos está dictando para lograr tener como unas bases nuestras como para repaso y eso. ¿Cómo sería el método Pues para si eso? quieren, yo les comparto, yo no tengo problema, Ismael, de compartirles, digamos, mis anotaciones, Ah, incluso las preparaciones de mi clase, se las puedo enviar a través de Zulay y Zulay las coloca en las bajas, se las hace llegar al WhatsApp, igual las diapositivas, ni más faltaba, o sea, claro, la intención, como les decía, pues yo tengo la ventaja, en cierta forma, de que ustedes ya conocen muchos temas y eso frente al grupo que tengo anteriormente, pues digamos que los ubica en un escenario más allá. Entonces tengo también un desafío y un reto grande con ustedes en particular, de intentar darles otras herramientas, de mostrarles otros escenarios en materia de obligaciones, y pues es mi reto. Créanme que todas las noches me acuesto pensando cómo puedo mejorar el tema aquí y que no se trate simplemente de repetir y repetir lo que seguramente en algunos casos ustedes ya conocieron, pero vuelvo y les repito, nos va a tocar seguramente pasar por algunas de esas mismas normas y hacerlas y volverlas a retroalimentar. Con las notas no hay problema, yo eh, puede ser el mañana le cargo a Zulay, digamos, lo que hemos visto hasta aquí, para que ustedes puedan como consultarlo y observarlo. Me parece que pues está bien, es correcto y que ustedes pues igual pueden tener bibliografía variada de libros de obligaciones, el mismo Código Civil, entonces pues no habrá problema. No, acuérdense que yo les dije que la evaluación nunca va a ser de memorización. No me interesa que se aprendan ninguna norma jurídica porque las normas están ahí, no las cambian, estamos ¿en qué? En aras de que incluso pueda prosperar el tema de las reformas al Código Civil, entonces pues sería un absurdo de mi parte que se aprendan normas que literalmente tampoco me sé de memoria. Entonces, simplemente que las apliquemos a las situaciones que vayamos, digamos, advirtiendo en un momento determinado para resolver casos concretos y que las podamos emplear y podamos echar mano de esas disposiciones legales, Para mí, de la jurisprudencia, de la doctrina, etcétera. Entonces, pues eso en parte. Pero, ¿alguna otra observación, Zulay? Tú que eres Pues creo como... que la pregunta de José Ismael, puntualmente la que él tiene, no sé si le entiendo bien, pero es más que todo como hacia cuáles van a ser los métodos de evaluación, no, Ok. no, no. No, ¿no? perdón, no era con relación a las notas, pero a los apuntes, pero la doctora ya
pues muy, muy amablemente nos va a compartir digamos, esos apuntes para nosotros tener, o algunos de nosotros poder Para tener estudiar. exacto, como una vez para estudiar, no, por lo otro no, porque es su metodología, doctora, y estamos sujetos a lo que usted trae para ese tema. No, y tener en cuenta que las clases las sigue grabando nuestro compañero, las encontramos en la plataforma de él. Entonces, digamos que también es una ayuda para poder, digamos, al otro día o al fin de semana ¿Quién mirar la, las clases. quién la está grabando, muchachos? Porque ya que Elliot está tocando ese tema, yo sí las estoy grabando y con el otro curso ya pude subir algunas, pero con este salón no me están sincronizando dos clases y no he podido subirlas. Si alguien las tiene, pues las subimos desde su plataforma y las ponemos en el aula. No sé claro, si con eso me ayudan, pues sería resto, Sí, no tengo doctora, problema. las Sí, graba Edwin Edwin, Muñoz. Edwin Sí, Muñoz. yo las estoy grabando. Ah, Eso es una listo. gran ayuda. Como está privado, Eso, sería que pues compartirle a la doctora el enlace para que lo pueda tener, porque si no se para le que lo pueda comparte el subir, enlace, porque no lo puede tener. llevo Sí, dos listo. clases que no he podido sincronizar y porque tal vez está muy lleno y yo no soy tan buena en estas herramientas tecnológicas, entonces tengo que, para mí es hacer un gran esfuerzo, pero debo cumplir con eso para la universidad y para ustedes. Pero si ustedes lo tienen, me ahorran una parte del trabajo. Edwin, Sí, listo, profe. No hay problema. listo, listo, gracias, Edwin. Ah, ¿algo más, muchachos? Compañeros, ¿alguien más quiere intervenir? Sergio que está que se hace así, a ver, Sergio que está que se habla. No, no, doctora, no tengo nada en contra, estoy al contrario, Se está agradecido escuchando entrecortado. que todo ¿Mi me ha voz? parecido hasta no estoy bien, doctora, no hay problema de nada, pues si los temas se tienen que reforzar, se refuerzan, doctora. Listo. Entonces, Doctora, yo creo que para cerrar creo que lo que mencionó Jason engloba mucho de lo que pues habían manifestado pues como comunicarle a usted, y es como apenas estamos empezando las clases, estamos apenas viendo su metodología y pues como que es muy pronto para decir si es una pues para emitir un juicio de valor, y de manera adicional, pues usted es la docente y es quien define la metodología a manejar con cualquier grupo que maneje usted. Entonces, pues también reiterarles nuestro respeto hacia su metodología y su manera de enseñanza. Es como los comentarios en general que me hicieron llegar y que querían manifestarle a la doctora. Sí abro la invitación a los compañeros para que las opiniones personales que tengan las hagan a nombre propio y hacia todos, porque pues yo puedo ser intermediaria, pero no es la idea. Creo que la idea de formarnos acá es que todos podamos dar nuestra opinión, y qué mejor que hacerlo en la academia para irnos formando como futuros abogados, en donde tendremos que expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos ante un juez o en fin a lo que cada uno se quiera de pronto especializar. Entonces la invitación es a que pues de pronto no tengan el miedo, sino que se lancen a hacerlo, y que pues en medio de todo estamos aprendiendo, y esa es la idea. ok, listo, Zulay. Bueno, ahora sí, si quieres, me ayudas con bueno, muchachos. No sé si alcanzaron a ver la teoría del enriquecimiento sin causa, sí o no, con la anterior o anterior docente que tuvieron. En el tema de los cuasicontratos, acordémonos nosotros de que pues en las fuentes de las obligaciones, pues no todas las obligaciones derivan o devienen de un contrato o de la ley o del delito, sino también tenemos el tema de los cuasicontratos, y dentro de los cuasicontratos tenemos el pago de lo no debido, la agencia oficiosa, la comunidad, que creo que sí lo exploraron, no sé, hasta donde les entendí, sí lo habían revisado, ¿verdad? Y se tocó el tema, profe, pero no, Primeramente, no exactamente por encima, no fue profundo el tema como tal. Fue como la Ok, noción de cada uno, el entonces, contrato, el contrato, pero a profundidad, la verdad, no. la noción. no ha habido, Pero no Exactamente. vieron la agencia oficiosa, no vieron el contrato de comunidad, perdón, No, señor. la comunidad como tal, no vieron
el pago de lo no debido, la teoría del enriquecimiento sin causa, no la vieron, ¿no? Señora, No, No, profe, doctora, no, Entonces, señora. vemos algunos listo, entonces conceptos muy... aprovechemos, seguramente, bueno, listo, es importante por eso que vayamos explorando el tema. Este es un proceso, pero antes de que lo coloque su like, bueno, es un proceso, los voy como sintonizando aquí, es un proceso que llega a segunda instancia, es decir, que ya tiene un fallo que ha sido apelado por una parte, las partes son una empresa de cheques y dice cheques, bueno, se me olvidó el nombre de la compañía, por acá lo tenía, perdonen, ya lo voy a tener por aquí. Listo, acá lo tengo. Cheque efectivo, que es el demandante y el demandado es Cafam. El apoderado de la demandante, es decir, de cheque efectivo, no conforme con la decisión de primera instancia, pues interpone recurso de apelación para que pues el tribunal le decida si lo que dijo el juez del fallo de primera instancia pues corresponde efectivamente al argumento, pues él pretende que le reconozcan sus pretensiones, cuál es el cobro de unas facturas que se presentaron para cobro ante Cafam. Pero bueno, ustedes ya mirarán. ¿Qué vamos a ver aquí? El tema de los títulos valores, ustedes no lo han visto, pero acordémonos que pues yo creo que por simplemente conocimiento general, hay unos títulos valores de contenido crediticio, cuál puede ser el cheque, la letra de cambio, el pagaré, una factura cambiaria de compra-venta, que nos permiten, como contienen una obligación que tiene unos requisitos, que es clara, expresa y exigible, que pueda ser constreñido un deudor a través de un juicio ejecutivo para que le paguen lo que corresponda o lo que esté ahí dentro del título, ¿cierto? La prescripción de la caducidad, que entendí yo que ustedes lo habían observado, habían estudiado el tema de la prescripción de los derechos y el tema de la caducidad de las acciones. Entonces también van a escuchar esos argumentos durante el curso de esta historia. Y finalmente vamos a hablar de lo que es la acción in reverso, que es la acción de reembolso, como un título de obligación de responsabilidad, que pues en este caso no se sabe si prosperan o no, no les voy a quitar como la historia, el fin de la historia, pero que les pido el favor que estén como muy atentos a lo que ocurre dentro de este proceso. El proceso dura 55 minutos, entonces Zulay, si quieres lo colocas, van tomando notas y ahorita lo conversamos. Bueno. Buenas tardes. La Sala Primera Civil de Decisión se constituye en audiencia dentro del proceso que adelanta Cheque Efectivo S.A. contra la Caja de Compensación Familiar Cafam. Buenas tardes. La Sala Primera Civil de Decisión se constituye en audiencia dentro del proceso que adelanta Cheque Efectivo S.A. contra la Caja de Compensación Familiar Cafam. Quienes concurren a la audiencia, por favor, se identifican. Comencemos por la parte demandante. Muy amable y honorables magistrados, reciban ustedes un cordial saludo, igualmente a los funcionarios del despacho que les acompaña, al ilustre colega apoderado de la parte demandada. Actúe en esta oportunidad el abogado Álvaro Rojas Sánchez en calidad de apoderado de la parte demandante. Muy amable. Gracias, abogado. Parte demandada. Muchas gracias, señor magistrado. Mi nombre es Pedro Miguel Quintero, yo concurro en calidad de apoderado sustituto de Cafam, parte demandada. Gracias. Muy amables, abogados. Bueno, el apelante aquí es la sociedad Cheque Efectivo S.A. La sala ya conoce el expediente, conoce las pruebas, los temas que se están discutiendo, tiene conocimiento porque usted los formuló de los reparos que se le hicieron al fallo de primer grado,
Así que le concedo el uso de la palabra para que desarrolle a manera de sustentación esos recursos, esos reparos, por lo cual tiene el término legal. Muy amable, honorable magistrados. En esta oportunidad me permito presentar los argumentos respectivos a efecto que el honorable tribunal proceda a revocar los numerales 1, 3, 4 y 5 de la providencia recurrida que hoy nos ocupa y en consecuencia se acceda a las pretensiones rogadas por la parte demandante. Esto es para que sean pagados el capital y los correspondientes intereses moratorios de las facturas 0583 del 24 de enero de 2009 y la factura 005 del 3 de julio del año 2009. La primera por la suma de 375 millones de pesos y la segunda por la suma de 168.277.688 pesos, atendiendo a lo siguiente, honorables magistrados. Está llamada a revocarse esta providencia. En primer lugar, su señoría, me ocuparé de hacer los reparos a la caducidad decretada en primera instancia. El honorable juez 48, civil del circuito de esta ciudad, en providencia, señaló o decretó la caducidad con relación a la factura 0583 del 24 de enero de 2009, y esta decisión, honorable magistrado, la justipreció de una manera cerrada, señalando que el término para presentar la acción in reverso era exclusivamente hasta el 23 de enero del año 2013, sustentando que la acción ejecutiva había el apoderado de la parte demandante desde aquella oportunidad presenta el recurso y ahora se reitera, honorables magistrados, que olvidó el señor juez acuo que aquí se presentó una situación excepcional y fue aquella que interrumpió ese lapso de la caducidad que fue decretada por el juez de primera instancia. Téngase en cuenta, honorables magistrados, que no corresponde a un hecho cierto el indicado por el juez ad quo al señalar que si bien la parte demandante rogaba o alegaba que el término se encontraba interrumpido por haberse presentado una demanda en otra oportunidad, que esta para el señor juez ad quo no existía. Esta es la situación que hoy ruego, honorables magistrados, se tenga muy en cuenta, pues no se pueden contar esos 4 años de manera corrida, atendiendo que es el mismo legislador, al tenor del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época, el que señalaba la posibilidad de la inoperancia de la caducidad. Pues aquí sucedió un hecho que efectivamente fundamenta esa inoperancia para el caso en concreto. Como quiera que el año para la acción in reverso empezó a contar el 24 de enero del año 2012, honorables magistrados. Dentro de ese año efectivamente, y se probó en este proceso, Cheque Efectivo inició o presentó en las oficinas de reparto de la jurisdicción civil la correspondiente acción in reverso, y esto lo hace el 16 de julio del año 2012, cuando apenas iban 5 meses 22 días. Así las cosas, honorables magistrados, con esa presentación de la demanda y por lo relatado de manera textual por el legislador, en el sentido de que una vez se presenta la demanda, se interrumpe el término de la prescripción y de la caducidad. Allí paró, allí se sostiene, allí se retiene ese conteo. Y si bien es cierto, su señoría, para el 22 de abril del año 2013 se viene a quedar ejecutoria de un auto que revoca el auto que había admitido esa demanda, su señoría, debemos
tener en cuenta que es allí, a partir de ese 22 de abril del año 2013, cuando debe reanudarse ese término que venía de 5 meses, 22 días. Y mirar si a partir de ese 22 de abril del año 2013, efectivamente se dejó vencer el término que se exige por parte del juez ad quo. Y revisada la foliatura, su señoría, tenemos que efectivamente la demanda que hoy nos ocupa se presentó para el 12 de julio del año 2013. O sea que ni siquiera, sumado el tiempo anterior y empezado a contar nuevamente desde el 22 de abril, no habían vencido ni tan siquiera 9 meses para que venga a decirse en prudencia de primera instancia que la parte actora permitió que se venciera el año que establece el artículo 882 del Código del Comercio. Por lo tanto, su señoría, ruego de la manera más respetuosa que se revoque esa decisión que decretó la caducidad, toda vez que efectivamente para este caso en concreto operó o se aplicó la inoperancia de que trate el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Su señoría, y en consecuencia se decreta el pago del capital y los intereses correspondientes de aquella factura 583 de vencimiento 24 de enero del año 2009. En segundo lugar, su señoría, el juez ad quo negó la totalidad de las pretensiones, señalando en concreto que la parte demandante apenas había demostrado algunos de los elementos o requisitos señalados por la jurisprudencia para que sea procedente la acción in reverso, y echó de menos el juez ad quo la que se relaciona, según su providencia, en una sentencia del año de 1940, y después la complementó con una sentencia del mes de noviembre de 1918, y también le sumó a aquella una sentencia del 19 de diciembre del año 2007. Y allí establece, su señoría, honorables magistrados, que para que procediera en este caso la acción de requerimiento sin causa, era obligatorio que se hubiese demostrado que Cheque Efectivo había iniciado previamente a esta demanda de requerimiento sin causa un proceso ejecutivo para cobrar estos dos títulos. Esto es la factura 0583 y la factura 05, ambas del año 2009. Y como ello no fue así, que tenía que efectivamente negarse las pretensiones de la demanda. Sobre este particular, su señoría, resulta de gran importancia señalar que adicionó el juez de primera instancia que esa jurisprudencia era pacífica y vertical en ese sentido, una providencia que es emitida para el año 2017, olvidando, honorables magistrados, que esta jurisprudencia varió por parte de la misma Honorable Corte Suprema de Justicia, con sentencia del 26 de junio del año 2008 en radicado 20.0010.3004.2004 componencia del honorable magistrado César Julio Valencia Copetti. ¿Y por qué varió, honorables magistrados? Porque cuando el juez ad quo señala que ese requisito previo de iniciar el proceso ejecutivo lo signa efectivamente como el carácter de subsidiario que tiene la acción reinverso, y que para este caso en concreto, su señoría, tenemos que no es cierto actualmente que sea una exigencia válida y vigente por la Honorable Corte Suprema. En esta sentencia que acabo de referir, de manera marcada se ha variado y señaló lo siguiente la Honorable Corte Suprema sobre el particular. Con todo, no puede pasarse por alto que aunque este recurso judicial es en el fondo una emanación del enriquecimiento sin causa común, también resulta cierto que respecto del mismo no se predica con estrictez el carácter subsidiario que reside en este. Desde luego que se trata de una acción autónoma en la medida en que brota de una norma específica que hace relación solo a las hipótesis
en que se cancela una deuda anterior con uno o diversos títulos, valores de contenido crediticio, frente a los cuales se ha configurado la prescripción o la caducidad. De esta manera emerge manifiesto que el precepto en rigor le ofrece un tratamiento peculiar a la acción de inreverso en aquellos casos en que se funda en uno cualquiera de tales documentos. Y continúa la Corte señalando, dicho con expresiones diferentes, la citada autonomía es una característica propia únicamente de la acción de enriquecimiento sin causa cuando ella se funda en la caducidad o en la prescripción de la acción cambiaria de algún instrumento de contenido crediticio entregado como pago de una obligación preexistente. Y dice, evidentemente en este sentido la corporación tiene sentado que cuando el empobrecimiento del acreedor deviene como consecuencia de la prescripción o caducidad de la acción cambiaria derivada de los títulos valores, el enriquecimiento sin causa previsto en el artículo 882 del Código de Comercio adquiere una naturaleza autónoma, la cual se desprende de ese texto legal cuyo presupuesto consiste con precisión en que el actor haya dejado caducar o prescribir el instrumento. Honorables magistrados, es conteste, es confirmatoria o confirmatorio el señalamiento de la Honorable Corte en lo que se acaba de indicar, y con esto se rompe ese carácter subsidiario que señala el acuo al exigir previamente la iniciación de un proceso ejecutivo, en este caso en particular, pues es claro que en el evento en que haya provenido la prescripción o la caducidad sobre un título valor, la acción in reverso es absolutamente autónoma e independiente y para nada subsidiaria, tal como lo señaló el juez de primera instancia. Honorables magistrados, es que ese artículo 882 en uno de sus apartes, en el inciso final dice, en todo caso, habrá acción contra quien, a consecuencia del devenir de alguno de esos fenómenos de extinción de las obligaciones, se haya enriquecido a sus expensas. Igualmente, en tal sentencia se colige que a pesar de que el tenedor del título haber desatendido las oportunidades que tenía para el cobro del mismo, de lo cual proviene por el lapso del tiempo la caducidad o prescripción, ello deja desprovisto al acreedor del derecho a incoar cualquier acción, excepto el enriquecimiento sin causa. Y es que se ha exigido, y decía el honorable juez Alcuo, es que usted tenía otras acciones y no las ocupó. Como no las ocupó, está obligado a sufrir las consecuencias de su negligencia o imprudencia. Es que al momento de progresar la prescripción, tal como ha sido reiterada la jurisprudencia, bien sea porque la haya declarado un juez o porque aquella sucedió por el solo paso del tiempo, es en ese momento que efectivamente solo es posible esa acción in reverso, tal como sucedió en este evento. Y con este pronunciamiento de la Corte entiende de la manera más respetuosa este apoderado que ha quedado relevado ese concepto o precepto que había señalado el juez Acuo para soportar su decisión de primera instancia. Esos 5 requisitos sobre los cuales se edifica la decisión, el juez de primera instancia, honorables magistrados, y que los dejó sentados en la providencia, dice que el primero se refiere que allí en las jurisprudencia se exige, primero, que exista un enriquecimiento por parte del deudor, en segundo, que haya un empobrecimiento por parte del acreedor, tercero, que ese empobrecimiento sufrido por el acreedor como consecuencia del enriquecimiento del deudor sea injusto y que se requiere el desequilibrio entre los dos patrimonios. Y como cuarto, su señoría, que fue donde hizo el reparo, que efectivamente no se había cumplido con ese proceso ejecutivo previamente. Y quinto, su señoría señala que la acción de reinverso no procede cuando con ella se pretenda soslayar una disposición imperativa de la ley. Y lo ratificó el señor juez Alcuo para no tener que extenderme en esta oportunidad, que esos 4 requisitos, excepto el número 4, que tenía que ver con no haber presentado esa demanda de proceso ejecutivo previamente, estaban cumplidos. Y esta sentencia, honorables magistrados, del honorable magistrado César Julio Valencia Copete, del 26 de junio de 2008, releva
esos 5 elementos. Y en cambio señala lo siguiente: la Corte debe anotar en todo caso que el ejercicio exitoso de la acción de enriquecimiento cambiario supone la presencia forzosa y concurrente de varios requisitos, los cuales, además de participar de algunas características propias de la actio in reverso común y de guardar estrecha relación con las reglas del derecho cambiario, pueden ser condensados de la siguiente forma. Y señala primero que se trate de un título valor de contenido crediticio que haya sido entregado al acreedor como pago de una obligación. Segundo, que como consecuencia de la caducidad o prescripción de todas las acciones directas o de regreso de instrumentos negociables se haya descargado por completo y que por lo mismo el acreedor tenedor legítimo carezca de los remedios cambiarios derivados del título de valor sin que por lo demás pueda acudir a la acción proveniente del negocio jurídico de base fundamental. Como tercero, señala que a causa de la caducidad o prescripción el demandado haya recibido un provecho o ventaja patrimonial. Y como cuarto y último requisito, señala que el demandante haya padecido un empobrecimiento. Entonces, honorables magistrados, queda demostrado igualmente en esta oportunidad que esos requisitos que se exigió en primera instancia están relevados por la variación de la jurisprudencia que aquí hemos venido refiriendo. Igualmente, su señoría, tenemos que en esta sentencia del 2008 se indica que no resulta necesario que previo a la acción de in reverso promover una acción para que se oponga a excepción o prescripción o caducidad sobre el particular. La Corte señala: por lo demás, ha de verse que el criterio así adoptado por la corporación es el mismo que pregonan reconocidos expositores de la materia como Héctor Cámara, al manifestar que, aunque estos medios extintivos o impeditivos de las relaciones jurídicas no obran ex oficio, resulta suficiente demostrar se hayan extinguidas por el transcurso del tiempo o el incumplimiento de las cargas legales, de acuerdo a la lógica y el buen sentido. Nada justifica mandar promover una acción para que se oponga a la excepción de prescripción o caducidad con dispendio de tiempo y de gastos. Efectivamente, nos está señalando unos aspectos supremamente importantes de donde se entiende, honorables magistrados, que no se hace necesario que sea decretada la caducidad o prescripción por un juez de la República, en tanto se entiende, honorables magistrados, que no es un prerequisito, pues efectivamente, como la misma sentencia lo señala, es absolutamente independiente, es una oportunidad excepcional como último remedio que le dan a la persona que se ha empobrecido. Y efectivamente, con estos argumentos, honorables magistrados, se entiende que la acción in reverso opera en los eventos en que dentro del término legal para incoar la acción ejecutiva, esta no fue presentada o habiéndose presentado en tiempo, la acción ejecutiva sobre ella operó la prescripción o caducidad. Es que reiteradamente la jurisprudencia ha venido refiriendo que definitivamente no hay que esperar que se decrete la prescripción para que empiece a nacer el año que establece el artículo 882, sino que ese año se empieza a contar al día siguiente de haber operado la prescripción de ese título valor, que sería para este caso en concreto. Y como quiera su señoría, que está demostrado de acuerdo a mis argumentos iniciales que se presentó en tiempo en relación con la factura 583 y que en lo que está relacionado con la factura 005 del 3 de julio del 2009, honorables magistrados, dentro del proceso está demostrado que se hizo una solicitud de conciliación antes de vencerse el año en relación concreto para esa factura. Es que a ella no siquiera hay que reclamarle que presentamos otra demanda para la factura 005, sino que sencillamente hay que aplicar el restante del tiempo que se debe hacer por el tiempo que duró el trámite de la conciliación, que fue de 20 días. Se vencía de manera corrida, honorables magistrados, el 3 de julio del año 2013. Pero tenemos 20 días de conciliación porque se inició un trámite conciliatorio y por lo tanto se retiene este término de acuerdo a la ley 640 del 2001 y en particular, honorables magistrados, en esas condiciones está llamada a ser revocada la decisión de la CUO y en consecuencia se decrete el pago de las facturas 583 del año 2009 por la suma de 375 millones y de la factura 005 del 3 de julio del año 2009 por la suma de 168.277.688 pesos. Han sido ustedes muy gentiles por escucharme, muy amables, honorables magistrados. Gracias, abogado.
Para la réplica, y específicamente para la réplica, le concedo el uso de la palabra, apoderado de la parte demandada. Muchas gracias, señor magistrado. De manera muy sucinta voy a presentar mi réplica en estos términos. El señor apoderado de la parte demandante plantea dos problemas sobre la sentencia que yo solicito se ratifique en su integridad. Una referente al asunto de la caducidad de la factura 583 y otra referente a los requisitos para que opere la acción in reemverso que hizo referencia el juez 48 civil de circuito de su providencia. Sobre lo primero, básicamente quisiera decir que respecto de los dos temas, el juez basa su sentencia básicamente en una situación que él advierte respecto de la parte demandante, que en los dos casos actuó, dijéramos, con poco cuidado, por cuanto respecto a lo primero, permitió que los términos de caducidad de la acción se cumplieran, toda vez que cuando presentó la primera demanda, olvidó la parte demandante convocar a la audiencia de conciliación que la ley le ordenaba hacer, razón por la cual la providencia admisoria de la demanda original fue revocada por el juez 6 civil de circuito de descongestión. Es decir, la providencia fue revocada fue por una actuación en la cual de manera culposa la parte demandante olvidó convocar a la audiencia de conciliación, razón por la cual se revocó esa providencia. En virtud de esa circunstancia, no fue posible que se cumpliera el supuesto de hecho del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Recordemos que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que era aplicable para la época, señala que la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo, en su caso se notifica al demandado entre el término de un año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación. En el primer proceso, en efecto, se presentó la demanda, se admitió ella y se notificó. Pero resulta que el proceso que nos ocupa no es ese, sino uno distinto, por cuanto ese mandamiento de pago que esa admisión de la demanda fue revocada por el juez porque el demandante olvidó cumplir con el requisito de procedibilidad de esa demanda, que consistía en convocar a la audiencia de conciliación prejudicial o extrajudicial, razón por la cual se revocó esa providencia porque se actuó de manera equivocada y se inició un nuevo proceso que se presentó ya cuando la acción había caducado. Eso es básicamente lo que el juez 48 civil de circuito advirtió y en consecuencia falló de la manera que lo hizo, en mi concepto, de manera adecuada. Ahora, no podemos olvidar cuál es la razón por la cual se revocó esa providencia, que fue la incuria del demandante al momento de presentar la primera demanda. Incuria que se ve de igual forma respecto de la segunda circunstancia que nos trae en este proceso, por cuanto se señala que en efecto el juez 48 civil de circuito señaló que en efecto había unos requisitos para la presentación de la acción en reemverso para que hubiera legitimación en la causa por activa por parte de la sociedad demandante, y que una de ellos, como bien lo señala el señor apoderado de la parte demandante, se refiere a que por la subsidiariedad de la acción in reemverso debía agotarse los mecanismos legales que tenía a su disposición la parte demandante para poder cobrar el valor contenido en el título valor y para poder tener la legitimación, cosa que no se hizo, por cuanto no aparece probado en el proceso que la parte demandante hubiese iniciado acción ejecutiva en contra de la sociedad demandada para el cobro de los valores contenidos en los títulos, valores, facturas que están acompañadas en el proceso.
razón por la cual el juez de circuito, el juez 48, encontró que, dijéramos, la parte demandante incumplió con su deber de iniciar la acción que le correspondía en su momento y en consecuencia la acción subsidiaria no era procedente. Ahora, ese es básicamente el argumento del señor juez 48 civil de circuito. Ahora, con relación a la providencia a que hace referencia el señor apoderado de la parte demandante, yo quiero mantener la posición del juez subrayar la posición del juez civil de circuito, el juez 48, en el sentido de que, en efecto, en los casos como el presente, en efecto, todavía la jurisprudencia a que hizo referencia el señor juez es la jurisprudencia que se mantiene. Ahora, hay un caso especial que es el que trae a colación el señor apoderado de la parte demandante, que se refiere, como él bien lo leyó en los requisitos para que procediera la acción in reverso, en el caso especial, se refiere a, como él bien lo señaló, a los títulos valores que se entregan al acreedor como pago de una obligación. Y en este caso, las facturas con las cuales se sustenta o con las cuales se pretende hacer exigible, o que se pretende que se declare el derecho en ellas contenidas en ejercicio de la acción in reverso, no son títulos valores que se hayan entregado al acreedor como pago de ninguna obligación, sino son facturas de compra-venta, que, como bien aparece en el expediente, son facturas de compra-venta en virtud de las cuales el acreedor incorporó unos valores a esas facturas de compra-venta respecto de unas obras que dijo haber realizado y se las entregó al cliente para que o al deudor para que el deudor procediera al pago de la obligación. O sea, no son títulos valores que se entregan como pago de obligaciones, sino es un título valor que contiene una obligación pero que no fue entregado al acreedor, como es el requisito que plantea en la jurisprudencia de que habla el señor apoderado de la parte demandante. Insisto en que los requisitos entonces para la acción in reverso, en un caso como el presente, siguen siendo los mismos, en especial el que hace referencia a el que trajo a colación el señor juez 48 civil de circuito, que me permito leer en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se refiere al numeral cuarto. Esta es una sentencia reiterada por el 19 de diciembre de 2012, magistrado ponente Jesús Valderruten Ruiz, que dice: para que sea legítima en la causa la acción in reverso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquier otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos. Por lo tanto, carece igualmente de acción de in reverso el demandante que, por su hecho o por su culpa, perdió cualquiera de las otras vías de derecho. Él debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia, que es exactamente lo que está sucediendo en este caso. Desafortunadamente, la sociedad demandante actuó de manera o imprudente o negligente, y eso, por cuanto no presentó las acciones ejecutivas que correspondían en su momento, razón por la cual la acción subsidiaria, la acción en reverso, no debe proceder, jurisprudencia que es reiterada a la Corte Suprema de Justicia, haciendo aclaración que la jurisprudencia que trae a colación el señor apoderado de la parte demandante es un caso especial respecto a los títulos valores que se entregan al acreedor en pago de obligaciones. Con base en lo anterior, de manera respetuosa a los señores magistrados, les solicito que confirmen íntegramente la providencia proferida por el señor juez 48 civil de circuito en el precedente proceso. Muchas gracias. Muy amable abogado. La sala va a hacer un receso de 15 minutos. Permanezcan aquí en la sala. En 15 minutos pronunciamos el fallo que defina la segunda instancia. Ahí se demora como 2 minuticos y ya le arranca. No, como un minuto. ¿La dejo quieta? Sí, si quieres lo avanzas un tricito. Que será
Reanudamos la audiencia Gracias. para emitir el fallo correspondiente, que será oral, por lo que la sala autorizada por el Código General se abstiene de hacer un recuento de antecedentes que ustedes conocen a cabalidad. Dos temas se han tocado por el recurrente a propósito del fallo de primer grado. Y los dos temas presuponen que la acción cambiaria de las dos facturas que se han presentado como soporte fundamental de la acción de enriquecimiento sin causa están prescritas. Está absolutamente claro que la acción cambiaria está prescrita, eso no lo ha discutido ninguno de ustedes. La discusión se remite, por un lado, a la prescripción de la acción de enriquecimiento sin causa en relación con la factura 583, porque respecto de la otra no se alegó la prescripción. Y hago aquí claridad, en un punto, ustedes dos han hecho mención a la figura de la caducidad. Repetitivamente lo mencionaron, que el juez había declarado una caducidad. Aquí el tema no es de caducidad. La norma expresamente señala que se trata de un fenómeno prescriptivo, así lo consideró el juez y sobre esa base vamos a examinar el tema. En lo que concierne a la prescripción, todo el tema se focaliza a establecer si esa primera demanda que se había presentado tuvo efectos interruptivos. Y en ese punto, desde ya anuncia la sala que concuerda con la parte recurrente en que aquí sí hubo una interrupción de la prescripción, porque en efecto si se revisa esa factura, la 0583, que tuvo vencimiento el 24 de enero de 2009, cuyos 3 años de prescripción de la acción cambiaria se estructuraron el 24 de enero de 2012 y cuyo plazo anual del artículo 882, inciso tercero, tenía lugar el 25 de enero de 2013, encuentra la sala que esa primera demanda que se presentó el 16 de julio de 2012 sí tuvo el efecto interruptor por dos razones fundamentales. La primera, porque el artículo 2539 del Código Civil le concede a las demandas ese efecto frente a la prescripción extintiva. Y en segundo lugar, porque si bien es cierto, esa demanda fue rechazada, no lo es menos que dentro de las hipótesis de ineficacia de la interrupción de la prescripción que establecía el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil que regía para esa época, no estaba prevista esa hipótesis para retirarle los efectos interruptores al nivel que se presentó en su momento, razón por la cual, desde esa perspectiva, como esa demanda sí produjo ese efecto interruptor, el 16 de julio de 2012, según la ley sustancial, volvió a correr el plazo que se consumaría el 16 de julio de 2013, y como esta demanda se radicó el 12 de julio de 2013, unos días antes, y la notificación fue oportuna, ya en vigencia del Código General del Proceso, artículo 94, se considera por la sala que no ocurrió la prescripción de la acción de enriquecimiento sin causa prevista en el inciso tercero del artículo 882. En lo que concierne al otro argumento planteado por el juez respecto de la factura 005, recordemos que el juzgador señaló que ha debido plantearse previamente un proceso ejecutivo para cobrar la factura. La sala efectivamente concuerda con la Corte Suprema de Justicia en que el requisito de subsidiariedad, que es propio de la acción de enriquecimiento sin causa común, no tiene los mismos perfiles cuando se trata de la acción de enriquecimiento sin causa cambiario. ¿Por qué? Como lo dijo el señor apoderado en la cita jurisprudencial que refirió, específicamente ese fallo de 26 de junio de 2008, la acción de enriquecimiento sin causa cambiario tiene unas características, unos perfiles autónomos que impiden asimilarla o hacer una simetría plena con la acción de enriquecimiento sin causa común, de suerte que en estos casos es suficiente que se consolide el fenómeno prescriptivo o la caducidad para que el respectivo tenedor legítimo pueda acudir
a la acción de enriquecimiento sin causa. Como dijo la Corte en un fallo de 14 de marzo de 2001 incluso, comillas, no es necesario un pronunciamiento judicial sobre dicha prescripción porque sería imponer un requisito que la ley no contempla. Mal haría entonces el tribunal en exigirle al aquí demandante que acuda a un proceso ejecutivo para que allí se discute el tema de la prescripción, se declare una prescripción, cuando de todos es sabido que para configurar una prescripción extintiva basta que transcurra un tiempo previsto por la ley sin que durante ese plazo se ejerza el derecho por su titular. En esas dos razones la sala le da la razón, en esos dos motivos le da la sala razón al apelante. Ahora, de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso, nos corresponde entrar a examinar los otros motivos de defensa que fueron planteados porque el juez se circunscribió básicamente a ellos. Dice el artículo 282 en el inciso tercero, que si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, deberá abstenerse de examinar las restantes. Pero agrega, en este caso, si el superior considera infundada aquella, como está sucediendo en este caso, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia. Se trata de una excepción a la competencia del tribunal, que, como ustedes lo saben, por pretensión impugnaticia está circunscrita a los reparos, pero en estos casos nos corresponde acometer el análisis de las otras excepciones. Y por supuesto, del tema de la acción de enriquecimiento sin causa, punto en el que, como es apenas obvio, si uno lee el artículo 882, inciso tercero, esa norma tiene como detonante que existan títulos, valores de contenido crediticios. En este caso, la primera aproximación que hace la sala a esos dos documentos presentados con la demanda es que, en principio, parecen no reunir todos los requisitos previstos por la ley 1231 de 2008 para que un documento pueda ser considerado factura. Nos referimos específicamente, según el artículo segundo de la ley 1231 de ese año, al siguiente: en la factura, comillas, deberá constar el recibo de la mercancía o del recibo por parte del comprador del bien o beneficiario del servicio, según el caso, indicando el nombre, identificación o la firma de quien lo recibe. Este requisito es fundamental tratándose de facturas que son títulos causales, porque, como lo dice el propio artículo 772 del Estatuto Mercantil, reformado por el artículo primero de la ley que les señalé, no puede librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. La razón de esta exigencia legal es clara, porque como se trata de títulos causales, es importante que en el documento aparezca clarísimo que el emisor de la factura, llámese vendedor, llámese prestador del servicio, satisfizo cabalmente con su obligación de forma tal que ningún otro suscriptor pueda discutir el cumplimiento de ese deber de prestación. En este caso, si se revisan las dos facturas, la 0583 y la 0005, en ninguna de las dos se advierte el cumplimiento de este requisito. En el uno, porque se facturó el costo de la obra de urbanismo, pero en ninguna parte aparece recibida la obra. Y en el caso de la factura 0005, relativa al suministro de una mercancía, tampoco aparece la constancia de entrega de la mercancía. Esta falla, esta falencia, en principio descartaría la posibilidad de abrirle paso a la acción de enriquecimiento sin causa porque no son títulos valores. Pero, como se han planteado excepciones puntuales y la ley nos obliga a pronunciarnos sobre ellas, ocupémonos en particular de la legitimación activa, punto en el que se ha discutido por el demandado que en estricto sentido ustedes no son acreedores, los aquí demandantes, sobre la base de que el único acreedor que podría plantear la acción de enriquecimiento sin causa sería el partícipe del negocio causal, específicamente el acreedor de la obligación originaria o fundamental. Punto en el que desde ya la sala plantea que esa excepción no la acoge, porque por un lado la norma hace referencia genérica a la expresión acreedor sin que sea dable hacer ningún tipo de distinción,
Y aunque es cierto que la norma dice que en virtud de la prescripción o de la caducidad se extingue la obligación originaria o fundamental, no podría considerarse restrictivamente que la única persona autorizada para formular el enriquecimiento sin causa es ese acreedor del negocio causal, porque si el título circuló, la única manera de legitimarse ese acreedor sería adquiriendo el título, lo que de alguna manera resultaría imposible justamente porque perfectamente puede beneficiarse de la prescripción frente a un endosatario, por ejemplo. Pero además, en este punto, la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 6 de diciembre de 1993, señaló lo siguiente, comillas, sujeto legitimado por activa para hacer valer el medio del que viene hablándose, lo es, por principio, quien fuera tenedor legítimo del título prescrito o perjudicado. Vale decir, el primer beneficiario si no hubo negociación, el último endosatario o el obligado de regreso que haya rescatado el documento y asuma así la posición de acreedor cartular. Continúa la Corte, pero esto es suficiente para descartar esa primera excepción planteada por la parte demandada. En lo que concierne a la excepción de falta de legitimación pasiva se alegaron dos cosas. La primera, que CAFAM no es obligado cambiario. Y la segunda, que así se hubiere subrogado, según se dijo en la demanda, tampoco estaría comprometido con ese deber de prestación. Si bien pudiésemos afirmar que si no son títulos valores, como se mencionó, CAFAM no sería tampoco obligado cambiario, hay un hecho que emerge de los dos títulos que se han presentado, y si en gracia de discusión se aceptara que son facturas, es que ninguno de ellos aparece firmado por CAFAM. En este punto se recuerda que según el artículo 625 del Código de Comercio, toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor. De forma tal que si no existe una signatura en el respectivo documento, no puede considerarse que la persona es obligada cambiaria. Aquí se alegó que CAFAM se había subrogado. La sala comparte el argumento de la parte demandada cuando dice en Colombia la subrogación se da es por el lado del titular del crédito, por eso el 1666 del Código Civil dice que la subrogación se da frente a una persona que le paga y sustituye entonces al acreedor. El derecho colombiano no acepta subrogación de deudor. Pero entonces desde el punto de vista del régimen propio de los títulos valores, CAFAM en rigor no puede considerarse obligada cambiaria. ¿Cuál es entonces el alcance que se le puede dar a estos dos documentos aportados con la demanda, el de 30 de enero de 2009 y el de 13 de abril de ese mismo año, en el que CAFAM certificó que aceptaría y pagaría incondicionalmente esos títulos? Para la sala, esta hipótesis lo que permite o permitiría construir es un típico aval cambiario. La sala se respalda en el artículo 634 del Código de Comercio, en el que se precisa que el aval puede constar en el título mismo o en hoja adherida a él, pero le agrega que también podrá otorgarse por escrito separado en que se identifique plenamente el título cuyo pago total o parcial se garantiza. Y eso fue, en criterio de la sala, lo que ocurrió en este caso. CAFAM, en virtud de esos dos documentos, se constituyó en avalista de las dos facturas, lo que decimos más allá de si se consideran o no facturas por las razones expresadas con miramiento en la Ley 1231 de 2008. CAFAM pues es un avalista, es un garante. Y vamos a aceptar que en principio contra él también procedería la acción de enriquecimiento sin causa, siempre que, como lo ha dicho la jurisprudencia y se desprende del mismo artículo 882, que se demuestre que hubo un enriquecimiento por parte de CAFAM, un correlativo empobrecimiento por los demandantes, que existe
una relación causal entre ese empobrecimiento y ese enriquecimiento como resultado de la prescripción o de la caducidad, en este caso puntual de la prescripción de la acción cambiaria. Estos requisitos han sido señalados repetidamente por la Corte Suprema de Justicia en decisiones de casación que constituyen doctrina probable y que la Sala no solo comparte, sino que acoge, de conformidad con el artículo 7º del Código General del Proceso, providencias que usted mismo, señor apoderado, refirió, y que en el caso de una acción de enriquecimiento sin causa frente a un avalista cobran particular importancia precisamente por la condición cambiaria que tiene ese avalista. Es decir, es un garante de obligaciones ajenas, muy especial porque están sujetos al régimen cambiario, pero al fin y al cabo garante. En este caso, en este proceso, la Sala no encuentra una prueba que demuestre que hubo enriquecimiento por parte de CAFAM. Lo que aquí se probó, lo hicimos sin reparar en mayores detalles, es que las facturas no se pagaron. Está probado igualmente que Cheque Efectivo canceló unas sumas de dinero para retomarlas de Interbolsa, específicamente según certificación que obra a folio 12, en las que se precisa incluso que el valor pagado por Cheque Efectivo no fue exactamente el mismo que dice la factura. En el caso de la 583 fueron 286.730.403 pesos, y en el caso de la factura 537.135 pesos. Pero no está demostrado el enriquecimiento por parte de CAFAM, sobre la base, insistimos, de ser un avalista, por supuesto, desde el punto de vista cambiario. En este punto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 6 de diciembre de 1993, señaló que, comillas, no puede tenerse por probado a cabalidad el perjuicio, apelando exclusivamente a la literalidad del título y de las declaraciones en él incorporadas, pues la carga probatoria en cuestión no se puede reputar satisfecha mediante la exhibición del título del que es tenedor. Más adelante, en otro fallo de 26 de junio de 2007, la Corte señaló, abre comillas, no puede afirmarse válidamente que, a pesar de que se predica la libertad probatoria para verificar las mencionadas condiciones, empobrecimiento, enriquecimiento, se esté recurriendo a una reprochable e inaceptable tarifa legal en la que se proscribe injusta e indebidamente determinada probanza, concretamente el documento cambiario. Nada de eso. Lo que se quiere relevar y privilegiar en este caso es el hecho de que tal título per se no es suficiente para los fines propios de la acción estudiada y que siempre tiene a su cargo la persona que reclama su buen suceso el deber de establecer de qué manera o de qué forma padeció el deterioro patrimonial alegado y, de manera correlativa, cómo esa situación condujo al acrecimiento de los haberes de la contraparte. En resumen, aunque la Sala cree que los títulos valores prescritos sí tienen que ser valorados por el juez, en este caso esas dos facturas, que sí tienen una fuerza probatoria como es propio de todo instrumento negociable, en el caso de acción cambiaria, de acción de enriquecimiento sin causa frente a avalistas, la simple exhibición del título no es suficiente para hallar demostrado el enriquecimiento, en este caso de CAFAM, el empobrecimiento de la sociedad demandante y que el enriquecimiento supuesto de CAFAM obedeció o generó el empobrecimiento de la sociedad demandante. Por esta razón, el tribunal, aunque revocará los pronunciamientos que hizo el juez a propósito de las excepciones que halló probadas, en lo que usted tiene razón, confirmará la sentencia en los restantes pronunciamientos, específicamente en cuanto negaron las pretensiones. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca los numerales primero, segundo y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada de 12 de junio de 2017, proferida por el Juzgado 48 Civil del Circuito de la Ciudad, dentro del proceso de la referencia. Confirma la sentencia en sus restantes pronunciamientos y condena en costas de esta instancia a la parte demandante
recurrente. La anterior decisión queda notificada en estrados. Honorables magistrados, conozco del decoro de esta clase de audiencias, pero para efectos subsiguientes debo dejar informado a la judicatura que el juez de primera instancia se pronunció sobre la falta de legitimidad por activa y por la falta de legitimidad por pasiva. Muchas gracias. Gracias, abogado. Tomamos nota de su precisión. ¿Alguna manifestación, abogado? Conforme, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, sin otro objeto de la audiencia. Me limito simplemente como magistrado sustanciador a fijar las agencias en derecho de esta segunda instancia, que fijo en la suma de 2 millones de pesos y serán liquidadas por el juez de primer grado según lo dispone el Código General. Sin otro objeto se termina la audiencia. Gracias, Tulal. Bueno, ¿cómo nos fue aquí? ¿Qué vimos? Bueno, yo vi que el juez de primera instancia, digamos que al dar la sentencia manifestando que se ha prescrito la acción por el tiempo, digamos, no tuvo en cuenta el artículo 2539 que nombró el magistrado. ¿Qué dice el artículo 2539? Dice que la prescripción extingue las acciones ajenas. Puede interrumpirse ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer al deudor la obligación ya expresa, ya tácitamente. Y se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2524. Entonces, la parte demandante sí había, digamos, hecho la demanda judicial. Y el abogado de Cafán, digamos que el abogado de Cafán, él se basó en la ley 640 del 2001 de la conciliación extrajudicial. Según él, digamos que tuvo como la falla ahí porque él se basó en el artículo 21 de esa ley, donde dice que uno debe presentar primero una conciliación extrajudicial para posterior a hecho llevar a la demanda. Esa parte fue la que yo la estoy como mirando. Ok, gracias. Efectivamente, pues lo que pasa es que cuando presenta la primera acción, omite cumplir con ese postulado de alguna manera, de enervar como primero la conciliación y finalmente ya le había librado mandamiento ejecutivo por las facturas y el juez se da cuenta seguramente cuando notifican a la otra parte y le interpone la excepción y reversa el mandamiento ejecutivo. Entonces, tiene que hacer, presentar una nueva acción a efectos de, pues, de colocar, pues, de poder ejecutar las correspondientes facturas. Y ahí está el término de si corrió o no corrió la prescripción de esos títulos ejecutivos, particularmente del primero habían dicho. Finalmente, al parecer sí ocurrió respecto de la acción cambiaria, es decir, recordemos que los títulos ejecutivos, en este caso, los títulos valores que tienen un término en el cual se establece la posibilidad de presentar la acción judicial, la acción de cobro, estamos hablando tanto para facturas como para pagarés, como para letras de cambio. Yo sé que no lo han visto, pero pues digamos que en la cotidianidad muchos de ustedes tienen claro que son 3 años a partir de la exigibilidad de la obligación para enervar la acción ejecutiva. So pena de que si yo no lo dejo vencer este término, pues el título me va a prescribir, es decir, el derecho, que ustedes vieron la diferencia entre prescripción y caducidad, prescribe el derecho, caduca la acción, es decir, la posibilidad de enervar el aparato, de ir y acudir al aparato judicial para solicitar, pues, digamos, activar la justicia para que me resuelvan un caso particular y concreto, prescribe el derecho. Pero finalmente el abogado insiste, mire, yo presenté mi acción a tiempo y cuando yo presento mi acción a tiempo, supuestamente lo que debe ocurrir conforme en ese momento que estaba vigente el Código de Procedimiento Civil era que se me interrumpía con la presentación de la demanda el término de prescripción de la acción. Luego, cuando me revocan el mandamiento de pago, se deben otra vez empezar el conteo a partir de ahí que estaba suspendido ese término para seguir contando los términos de si se prescribía o no se prescribía el documento. Finalmente, ¿qué pasó aquí?
Finalmente, en esta apelación están viendo que a esa fecha, digamos que los títulos prescribieron, porque o notifican, acordémonos que hoy en día en el Código General del Proceso no basta, por ejemplo, con que nosotros presentemos, tengamos una letra, un pagaré, una factura y presentemos la acción y que no esté prescrita en ese momento, porque recordemos que para que la presentación de la demanda, digamos, tenga la virtud de interrumpir la prescripción, nos corresponde el deber de notificar dentro del año el mandamiento de pago, ¿cierto? Porque o si no, los términos van a seguir contándose. Y entonces pudimos haber hecho muy juiciosamente nuestra demanda ejecutiva, presentada, pues, o sea, con todas las formalidades del caso, pero si no estuvimos juiciosos al momento de notificar, de estar pendientes de la notificación del deudor, del obligado, del ejecutado, pues básicamente lo que va a suceder es que el término se siguió activando, sigue contando los términos y de pronto corrimos el riesgo de que ahí se nos murió el derecho y lo dejamos a pesar de haber presentado, es decir, a tiempo la demanda porque no estaba prescrita la obligación, pero sí como no notificamos dentro de ese año, siguió contando el término y no tuvo el efecto que debía tener esa presentación de la demanda. ¿Qué nos dice aquí el tribunal? Nos dice, no vamos a hablar de la prescripción de los títulos porque esos están prescritos. Vamos a mirar es la prescripción, si hay prescripción o no de la acción de en reverso. ¿Qué es esto? Acordémonos, y no sé si no lo han visto seguramente, pero el artículo 882 del Código de Comercio, digamos que nos va a contemplar una acción conocida como acción de enriquecimiento acción de enriquecimiento sin causa cambiario. Cambiario. ¿Esto qué implica? Pues básicamente que en esta disposición específica del Código de Comercio, lo que se plantea es que cuando se tiene un título valor, ese título valor debe hacerse efectivo en una época determinada, pero ese título valor prescribió o caducó por las razones que hayan acontecido. La norma permite, digamos que en principio, pues si yo presté un dinero porque me firmaron a cambio una letra de cambio, y no me pagaron en el plazo convenido y yo no ejecuté esa letra de cambio o ese pagaré que tengo de respaldo, ¿cierto? Que tengo ahí como título ejecutivo, pues digamos que en principio ya no podría cobrarla. Sin embargo, este artículo 882 que permite en el inciso tercero, pues permite activar mediante la figura del enriquecimiento sin causa cambiario la posibilidad de continuar o perseguir a ese deudor. Dice que, por ejemplo, si el acreedor deja caducar o prescribir ese instrumento de alguna manera, la obligación originaria o la obligación fundamental va a extinguirse. Sin embargo, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad de la prescripción. Esta acción prescribe en un año que se cuenta a partir de cuando venció, digamos, la acción cambiaria de forma directa, es decir, teníamos 3 años, pues vencieron los 3 años, por eso el conteo que hace el juez, que hacen las partes, dejamos vencer esos 3 años y contamos un año más, porque es el año que tenemos para enervar el aparato judicial y solicitarle al juez que haga, pues que básicamente, pues determinando que alguien se enriqueció y alguien se empobreció con ese tema, es decir, no me pagaron la obligación. En este caso no era poco el monto de la obligación, si se fijan, eran una factura, yo por acá anoté, una factura de 375 millones y una de 168 millones. Y estaban prescritas las dos facturas. ¿Qué le quedaba? Le quedaba solamente esa oportunidad porque lo permite el mismo Código de Comercio en acción de enriquecimiento sin causa cambiaria. Entonces, ¿qué presupuestos tiene y qué nos ha dicho la Corte para efectos de permitir que se enerve este tipo de acción? Uno, que se trate de un título valor de contenido crediticio que haya sido entregado al acreedor como pago de una obligación precedente. Dos, que como consecuencia de la caducidad o prescripción de todas las acciones directas, como ocurría acá en el caso, o de regreso de ese instrumento negociable, digamos que se pueda solicitarle al juez
efectivamente le restablezca el valor que ha dejado, en el que se ha empobrecido y en el que el otro se ha enriquecido, y que a causa de la caducidad o prescripción del demandado haya recibido provecho o ventaja patrimonial, y que el demandante haya padecido efectivamente ese empobrecimiento correlativo con el enriquecimiento aludido por parte del otro. Entonces, esta es, digamos que yo quería traerles, digamos, a colación este proceso que yo sé que de pronto, pues, Buenas noches, ha doctora. tocado. Perdón, tengo una pregunta. Es que tengo la mano hace rato levantada y quisiera preguntar algo. Víctor, Víctor, No, Daniel. no, Daniel, dime, Daniel. Es que no me quedó claro la interrupción la prescripción de la acción. ¿Es el momento de la presentación de la demanda o en el momento en que se le hace la notificación al acreedor, al deudor? La presentación de la demanda tiene la virtud de interrumpir la prescripción siempre y cuando, o sea, esa es la condición, ¿listo? Siempre y cuando, Daniel, tú alcances a notificar el mandamiento ejecutivo, ese mandamiento de pago, dentro del año siguiente a la fecha en que quedó notificado el mandamiento. Entonces, a partir de esa fecha, tú, listo, tienes la presentación de la demanda y está por el momento interrumpida la prescripción. Pero para que eso se siga manteniendo, tienes que haber logrado dentro del año siguiente a la fecha en que fue emitido el mandamiento de pago y que haya quedado en firme, logrado vincular oficialmente, es decir, llevar al proceso y notificar a ese deudor. Ese deber de Porque si notificación. no, no lo porque si no, no lo lograste. Entonces, ¿a partir de cuándo contaría si no lo lograste dentro del año? A partir del momento en que efectivamente quedó notificado. Y si eso es así, ya, entonces ya no sería el momento de la presentación de la acción, sino a partir de cuando quedó notificado. Luego, como, si eso es así, siguió corriendo el término y se te pudo en ese plazo haber muerto tu título. Y eso es muy peligroso. ¿Sí? ¿Qué es lo que No, pasa, lo que sucede? una pregunta. ¿De quién es el deber de la notificación? ¿Sobre quién El recae deber la también es del apoderado, claro. De hecho, ahí hay unas formas, el juez va en la forma tradicional que estaba antes de la pandemia operando, entonces uno iba por los formaticos, se los llenaba el secretario, uno iba y mandaba las comunicaciones y le enteraba al deudor de que efectivamente ahí había una demanda. Si él no se presentaba, entonces volvía y le daban un avisito y etcétera, y se surtían todas las notificaciones, pero era el apoderado, claro, es una carga de nosotros cuando estamos cobrando como demandantes o ejecutantes y nos corresponde, no es que nos sentemos, presentamos la acción y nos quedamos esperando que el despacho nos mueva los procesos. Entonces, pues básicamente eso es importante que lo tengamos desde ya claro, porque muchas demandas ejecutivas se caen por esos temas. Las personas, a veces, los abogados pensamos que basta con presentar y radicar la demanda y me libraron el mandamiento, listo. Y nos quedamos muy tranquilos y hay que seguir molestando. ¿Por qué razón? Porque el juez va a emitir unos autos y efectivamente, como lo hizo, libró el mandamiento de pago, pero entonces a mí me corresponde ir y asegurarme de que ese deudor va a llegar y va a quedar vinculado al proceso, por lo menos haciendo el tema de las notificaciones. Digamos que ustedes lo van a ver en procesal civil, el Código General del Proceso, donde les van a explicar exactamente cómo tienen que ir haciendo todas esas notificaciones y qué notificaciones existen, etcétera, etcétera. Porque el riesgo aquí fue justamente ese. Si no logro notificar dentro de ese año, pues el título sigue corriendo los términos de prescripción y el título se me muere en ese plazo. Y a pesar de que yo, cuando presenté mi demanda, el título no estaba muerto, si no logré notificar debidamente al deudor, en ese año, pues ahí sí se me activó el conteo y perdí un proceso. Ahora por pandemia, se están haciendo esas notificaciones por correo. Creo que si no digamos que estamos utilizando... son notificaciones presuntivas. ¿Qué validez tiene esa notificación o qué implica esa notificación por correo sin tener conocimiento del recibido del correo? Simplemente, presuntamente, su notificación.
Debe saberse, por ejemplo, si es una persona jurídica, entonces debemos demostrarle al juez que ese es el correo que aparece en el Cámara de Comercio. Si es una persona natural, pues de todas maneras mirar bien en los documentos que se tengan que efectivamente ese es el correo electrónico que figura para todos los efectos. ¿Hay Profe, posibilidad señor? discúlpeme, decreto 806 del 2020, que especifica cómo es Eh, que se hacen las notificaciones y todo a los juzgados. Sí, ese es el decreto que nos permite ahorita, digamos, a partir de las pandemias y del tema de que necesariamente tenemos que seguir activando la justicia a través de estas plataformas y de estos medios, pues inclusive hoy en día las notificaciones las hace, si voy a presentar una demanda, las hago yo directamente, ya no tenemos la vuelta y tengo que demostrarle al juez que yo mandé al correo que aparece, básicamente por eso les digo. Si es una persona jurídica, nos queda mucho más fácil porque seguramente en el Cámara de Comercio aparece la notificación de correos electrónicos, etcétera, etcétera, y ahí a ese correo verificamos y le mandamos y le mostramos al juez que efectivamente hicimos la notificación correspondiente. Y sí, todo lo que está, digamos, vigente en materia de notificaciones, en materia de presentación de demanda, incluso el tema del poder, de que ya no tiene que venir ni siquiera firmado, hasta la antefirma, importa que se envíe por mensaje de datos, está ahí en ese decreto 806 del 2020, donde nos cambiaron algunos temporalmente, por lo menos por la pandemia, el tema de las reglas del Código General del Proceso. Y anteriormente, pues funcionaba así, hay una serie de notificaciones, nos va diciendo el código cómo se van estudiando y elaborando y pues se va cumpliendo con esas cargas procesales. Daniel, Janet. Doctora, una notica es que en cuanto al tema de notificaciones, también están los medios de comunicación, que el objetivo de la notificación es que la persona se entere por el medio que sea, entonces lo puedo hacer por vía celular, lo puedo hacer por el Sí, periódico, por una ahorita emisora, por donde, o sea, ¿cuál es el objetivo de la notificación? Que la persona o las partes que se se enteren. entere. Ese es el Ujú. objetivo de la notificación. Es más, Entonces, creo que hasta por Facebook se están haciendo notificaciones. sí, cualquier medio de comunicación Medio tecnológico. electrónico o tecnológico funciona. Lo Ujú. importante es demostrar que la persona está enterada Se de la enteró. Ujú. notificación. Sí. Sí, señora, Otra es cierto. cosa, doctora, pues no sé si estoy fuera de tema, pero sí es una duda, y es que existen las cooperativas que son, o con el nombre de cooperativas entre comillas, que son bien agiotistas, y por decir prestan 20 millones, pero la persona tiene que pagar 50 millones de pesos. Mi pregunta es, ¿en ese caso también no aplicaría esa figura? Del enriquecimiento. Sí, claro. Fíjate que, bueno, hay que mirar en cada caso particular, digamos que los casos son un universo especial y tú te das cuenta que mira aquí con un tema de la apelación y le dio al tribunal para explorar muchas más cosas, excepciones que ni siquiera en ese momento eran objeto de la apelación, pero que se habían propuesto digamos, en la primera instancia y fueron objeto de decisión por parte del tribunal. En cada caso, Janet, hay que estudiar cómo se dieron esos presupuestos, qué contrato se hizo, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque el enriquecimiento sin causa es, bueno, en la acción cambiaria tiene unos presupuestos específicos. Ustedes escuchaban al tribunal, al magistrado que estaba haciendo oralmente la exposición de motivos del por qué sí le iba a dar la razón o no le iba a dar la razón a las partes, que finalmente pues validó la sentencia de primera instancia y le dio la razón en las excepciones propuestas al demandante. Eh, Escucharon que esta acción del 882 es una acción de naturaleza que tiene unas características muy distintas a la acción general de enriquecimiento sin causa, efectivamente. ¿Por qué razón? Porque aquí es una acción, si se quiere, autónoma. Estas de la genérica tiene unos presupuestos específicos, cuál es que actúe de medio subsidiario. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos muchas veces, porque no tenemos una fuente, la fuente de la obligación formal, directa, pues nos falló por alguna circunstancia, no tenemos cómo cobrar el pago de lo no debido, yo le pagué a un tercero, me consignaron, por ejemplo, el que consignó en la cuenta que no era, ¿cierto?
¿Qué hace con esa plata? ¿Se la queda la otra persona? ¿Qué hacemos para demostrar que se está enriqueciendo sin una justa causa, sin un justo motivo, sin una justificación válida y efectivamente se le hizo un depósito de dinero a su cuenta y yo no lo tenía? Pues nos toca demostrar cómo se dan estos presupuestos del enriquecimiento, del empobrecimiento correlativo, digamos, de esa relación causal que hay entre una acción y la otra, y de que no tenemos un título, una acción directa que nos permita, digamos, el cobro, porque si el título obligacional, el título que nos va a garantizar, digamos, la devolución en ese caso, es el contrato mismo que tenemos suscrito, como dices tú, con la cooperativa, con la que sea, pues esa es la línea directa de acción a atacar la usura, bueno, qué sé yo, lo que tenga la invalidez, la nulidad de la cláusula, en fin. Pero nos sirve a nosotros saber que estos títulos están detrás, debajo, son unas debajo de la manga. Lo que pasa es que si se dieron cuenta, al final, ¿por qué no prosperó la acción de enriquecimiento sin causa? Por falta de prueba, porque el magistrado fue muy claro en decirle, mire, en gracia de discusión que tengamos todo estructurado, usted no solamente debía traer un título, valor, para demostrar ese enriquecimiento o ese empobrecimiento correlativo, sino que debía probarlo, debía acreditarlo, como seguramente con un peritazgo contable en materia de que, mire, aquí hubo un traslado patrimonial a tal persona, se pagó una obra, seguramente porque estaban hablando de una obra de ingeniería, de alguna forma. Entonces teníamos que haberlo demostrado y no lo demostramos. Eso fue lo que falló aquí. Además bueno, de varias fallas que encontró, digamos, el magistrado al momento de analizar las facturas, al momento de mirar si efectivamente si eran facturas, y coincide y concluye, en últimas le da una carta ganable y dice, mire, usted era un garante, era una balista y tenía que responder. ¿Pero por qué no va a responder? Pues porque no probaron que efectivamente usted se hubiera enriquecido a costa del otro. Si lo hubiera probado, seguramente estaría condenado y tendría que pagar los 500 algo millones, a pesar de que, de que estaban prescritas las obligaciones. Entonces, pues eso es un aspecto importante. Dime, Elliot, que también tienes la mano levantada. Profe, ahí en ese lo que usted acaba de decir, el tema de lo que también dijo el maestro era que no estaban firmadas por Cafam. No sé si se refería a las facturas o... Sí, a las facturas. ¿Cierto? Se refería Sí. a las facturas, se refería a las aceptaba pagar incondicionalmente esos títulos valores, y por esa razón concluye que pues lo hizo en condición de avalista y no en condición de obligado directo. Ok, gracias. Jason. Profe, una pregunta, ¿esto se deriva de un factoring? O sea, ¿todo este proceso se deriva de un factoring? Yo creo, Jason, sin que lo hubiesen dicho, claro, cuando, ¿cómo se llama el demandado? Espérate que aquí lo tengo. Lo que se Se me llama fue. efectivo S.A. Se llamaba cheque efectivo S.A. Sí, seguramente era un factoring, era una figura de compra de facturación. Y claro, como estaba de por medio Cafam, yo creo que dijeron, aquí la tenemos lista, no importa, compramos, porque fíjate cuando cuando el magistrado hace, digamos, lo cuestiona diciendo, mire, es que usted tampoco probó, porque es más, está probado que el valor que usted pagó fue inferior al que está en la factura, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo deducir que básicamente sí se trataba de que había comprado esas facturas, cheque efectivo a Interbolsa, entendí yo, que se las había comprado, y corresponde a una negociación de factoring. Efectivamente, la compra de la facturación, que es otro negocio atípico que yo creo que ustedes lo pudieron haber no sé si visto o si hablado durante las clases pasadas. No, señora. Es decir, que el que se enriqueció sin justa causa fue en realidad Interbolsa, pues que él recibió las expensas por las facturas. Es decir, que quien se enriqueció sin justa causa fue Interbolsa, porque él fue el que recibió el pago por esas facturas cuando la firma cheque efectivo se hace las compras, ¿no es cierto? Más o menos sería esa la cuestión.
Sí, Pero señor. no se André. no habría. Por ejemplo, Esperen un momentico que están hablando varios. ¿Quién va a hablar? ¿Andrés? Sí, doctora, me voy a volver un poquitico respecto a la factura como título o valor. Si bien decía el juez que tenía que tener una recepción por parte de Cafam, me queda la duda porque en ese momento pues no existía facturación electrónica. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado la jurisprudencia con la entrada, digamos, de esos medios tecnológicos en los cuales pues la carga de la prueba para el demandante va a ser mucho más fácil? ¿Realmente sí se está valiendo? Y eso ligado a lo que de pronto hablaba Elliot del correo, porque una cosa es el correo, digamos que aparece en Cámara de Comercio, y otro el que realmente dan las empresas para poder hacer la notificación de la facturación. Ujú. Andrés, mira, la factura era año 2000, año 2009. En ese momento lo que correspondía hacer, digamos, con las mismas que era, pues, digamos, las normas del Código de Comercio que nos decía, no siempre que yo presento una factura, usualmente ustedes ven que en las empresas colocan un sello de recibido para trámite, si se quiere, no implica aceptación, algunas de ellas. ¿Por qué razón? Porque entra para estudio. ¿Cuántos días tiene para estudio una empresa para devolver una factura, chicos? ¿Alguno sabe? Una 8 pregunta, profe, días. qué pena. Señor, Una pregunta, qué pena que no la escuché. ¿cuántos días tendría una empresa para devolver una factura como tal? Profe, en este momento, por ejemplo, con facturación electrónica es máximo 3 para hacer algún tipo Sí, son 3. Son de 3. Pues reclamo. antes también. Pues Ok. antes también, ¿sí? Son 3 días por Código de Comercio que yo tengo que decirle, mire, ¿sabe qué? Su factura no me cumple, faltó esto, usted no me entregó esa mercancía y la tengo que, si no se entiende aceptada, ¿ves? Entonces es importante que lo tengamos. Igual por aquí. Me parece que las facturas electrónicas, pues ya lo que no vamos a hacer es llevar el medio físico, sino que vamos a facturar directamente, pues utilizando todas estas plataformas tecnológicas. Pero es lo mismo. Entonces hay que devolverlas, y al correo que corresponda, al de la empresa, y hay que decírselo para que efectivamente no se entienda aceptada. ¿Qué decía ahí? ¿Por qué no podía? Porque no tenía, o sea, según el juez, el magistrado decía que no se evidenciaba que realmente correspondiera a una entrega de bienes o de servicios y que hubiesen sido prestados y que hubiesen sido satisfechas las obligaciones y que por esa razón no cumplía, digamos, con las características generales del título valor de contenido crediticio de acuerdo a la ley 1231 del año 2008, que era lo que él mencionaba en ese caso. Doctora, una Bueno, última chicos. pregunta respecto a eso. Eso quiere decir que hoy por hoy una empresa no se puede desligar, digamos, de una factura aludiendo que el correo estaba mal o que de pronto nunca le llegó esa factura, teniendo en cuenta que ya digamos, el demandante puede demostrar que sí se envió. Así él puede demostrar que se envió a las direcciones oficiales conocidas, pues ahí tiene la prueba, y que nunca se lo devolvieron dentro de los 3 días, pues sí, claro. Por eso esto aquí es tema de probar cómo se hizo y a dónde llegó y cómo llegó. Sí, señor. No sé si Andrés, Daniel, ya Elliot o algo. Creo que sigo yo, Doc. Dime, Daniel. Tengo varias preguntas. Una, doctora, ¿cómo se prueba un título? ¿Cómo se prueba una letra de cambio o una factura? Creo que es con las instrucciones. ¿Hoy? Hoy, sí. ¿Hoy? ¿Cómo? Hoy, pues nos toca. Eso ha sido materia de debate dentro de las, digamos, dentro de los, del argot de los litigantes, porque justamente, pues, antes se exhibía el título, se llevaba y la parte lo veía y lo tenía. Hoy, pues, nos toca acudir a todos estos medios y a menos que alguien lo tache y diga, este no es mío, pues se va a presumir que son auténticos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Tomarle, pues, efectivamente la fotografía, escanearlo, ponerlo de presente, mostrárselo a la contraparte y ella será la que me va a decir si efectivamente, sí, mire, esta es mi firma o no corresponde o está alterado y pues
pero en principio hoy en día por todas estas plataformas tecnológicas pues nos toca simplemente con la exhibición del mismo a través de todos estos medios. No hay otro porque ya no lo podemos llevar ni ponérselo al juez de presente ni nada de eso. No tenemos cómo. Sí, es decreto 806 también. Mi Sí, punto dime. es el siguiente, o sea, el derecho que incorpora el título valor se debe probar, o sea, entre usted y yo firmamos una letra de 300 millones de pesos. ¿Debo probar ese derecho o con la simple presentación del título ya está aprobado y se presume por el mismo título que tenemos entre usted y yo una obligación, o aparte de eso hay que generarle una instrucción al título valor? No. Acuérdate que lo importante, ustedes no lo han visto, pero los títulos valores lo que tienen es autonomía, ¿sí? Con independencia de la causa de la que devienen, es decir, del crédito, de lo que tenga allá atrás. Por eso es tan importante que queden bien hechos, porque viajan solitos en el tráfico jurídico y te sirven de base de recaudo de una acción. Entonces tú estás ahí, contienes una obligación. Lo importante es que tenga una obligación clara, expresa, exigible. Es decir, que esté vigente, que tú la puedas cobrar ya, que esté ahí inserta en el contenido, el cómo, el cuándo, el cuánto, y quién es el responsable para efectos de que pues puedan, digamos, constreñirte al pago. Pero no tendrías que probar que ese título valor deviene de un contrato de mutuo y que estas eran las características. No, en principio no. El título valor te sirve, y haces una liquidación efectivamente de lo que te deban, porque de pronto el pago se pactó por instalamentos, es decir, por cuotas periódicas o en una sola cuota, tocaba para una fecha determinada y no se cumplió. Pero hablo más desde el punto de simulación de créditos o en la simulación de acreedores. O sea, hay forma de demostrarlo. Tendría que a nivel contable, con la situación financiera, demostrar que efectivamente ese título valor entró en mis haberes, o no necesito demostrarlo. No, en principio no. No, si lo vas, para cobrarlo, no. No, si lo tienes, lo ejecutas. Simplemente por la autonomía del derecho. Por la autonomía. Por el solo documento, Sí, ¿cierto? señor. ¿Señor? O sea, con solo documentarlo es suficiente. Sí, O sea, yo con no puedo ir solo más allá de documentarlo. investigarlo si en verdad No, si existe el acreedor, si se prestó la plata. Lo digo no, porque ahora, digamos, disculpe, digamos, profe, porque por ejemplo yo ande de trabajo, digamos que estoy revisando un trámite, una sucesión, y ahorita casi media hora me llegó un título de lo que estamos hablando, entonces lo hacen ahí aquí en la cámara, me lo mandó la letra. la letra, ¿sí? Para ser incorporada a la sucesión. Yo no puedo ir más allá de verificar si esa letra es efectiva o no, si se prestó la plata o no, porque muchas veces la gente lo hace con qué fin en el trámite de sucesiones, para bajar costos. ¿Por qué para bajar costos? Porque en la sucesión el notario liquida con base al activo líquido. Entonces cojo el activo y le descuento el pasivo y sobre eso se cobran los gastos notariales. Claro. Entonces puede ser lo que dice mi Eso es lo que compañero hay que Daniel, partir. puede ser que lo hagan para efectos que sea una simulación para bajar costos, pero uno no puede ir más allá de... No podría ser más. Exactamente, ese es el punto. No debo entrar a verificar si el acreedor, el acreedor tiene la solvencia para, o ya sea, o cobrarlo o prestar. O sea, eso ya no está dentro de mis... no se debe probar, pues. Si tú crees que el título es falso, o sea, si tú crees que es de verdad una deuda simulada, si tendrías que hacer las acciones propiamente dichas para efectos de atacar ese documento y esa obligación. Pero en se principio, presume la acuérdate buena que fe del título y del derecho que claro, incorpora. Ok, listo. claro, Vale. y entonces tú asumes todas las otras responsabilidades que tendrías ya que empezar otro proceso a mirar qué pasó con ese título, si efectivamente corresponde a una obligación o si es una obligación simulada, lo que decía Elliot en el caso de la sucesión. Entonces, pues digamos que las cosas son independientes, pero pues podrían tener Vale, en algún momento gracias, doctora, y gracias, Elliot. Sí, listo.
9:44 y no alcancé a empezar. Bueno, nos quedamos en eso. Mañana, chicos, miramos los cuasicontratos. Les pido el favor que miren lo que es la agencia oficiosa, lo que es la comunidad, el pago en lo no debido, y volvemos a retomar este tema del enriquecimiento sin causa. Faltan, bueno, no, pero sí faltan 15 minuticos. Es que sí, veremos aquí un momento a ver si alcanzo a pasarles. No, todavía no nos vayamos porque queda demasiado lejos. Elio, ¿te ibas a volver a hablar? ¿Tienes la mano levantada o ya no? Sí, profe, es que me queda una duda con el tema de la prescripción y la caducidad. Señor. En lo que yo vi ahí en el video, digamos que el abogado de Cafam mencionó el tema de la conciliación. ¿Sí? Que él dijo que el otro abogado no ha tenido cuidado con ese tema. Entonces, yo leo el artículo 21 de la conciliación y dice lo siguiente, dice, suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad. Entonces me queda la duda ahí porque si el otro abogado no presentó, digamos, o no lo llamó a conciliar, pero sí presentó la demanda, entonces uno como abogado, en este caso, digamos, ¿por dónde se debe guiar? ¿Por la conciliación o con la demanda ya suficiente para cortar el tiempo de la prescripción? Si se dieron cuenta, el juez analiza una norma del Código de Procedimiento Civil que estaba vigente y dice que con la presentación de la demanda era suficiente, que la misma norma no establecía un presupuesto distinto ni anulaba el tema, entonces que con base en esa norma le garantizaba la interrupción desde ahí. El punto es que no, como que no notificaron a tiempo, etcétera, y sí siguieron contando los términos. Entonces, para ellos, los títulos finalmente prescribieron. Pero entonces lo que tocaba contar era el término de prescripción, ahora ya no de los títulos de la acción cambiaria, sino de la acción in reverso, que era contada a partir de los 3 años de pues, si era un pagaré o una factura o una letra de cambio. El cheque tiene unos términos distintos que ustedes lo van a ver, que son de 6 meses, ¿cierto? A partir de unas épocas en las cuales yo hago un protesto, una acción en la cual me certifican qué fue lo que pasó con ese cheque y hay unos términos para hacerlo, pero digamos que no es objeto de esta materia, pero lo van a ver cuando vean comercial. Y tiene 6 meses para presentar o para enervar esa acción, porque si no también se muere la posibilidad de cobro. Entonces, en este caso tenían 3 años y 1 año más a partir del vencimiento de que se completaron los 3 años de prescripción del derecho para enervarse la acción de enriquecimiento sin causa. No, chicos, creo que si empiezo a hablar ahorita no alcanzamos. Voy a terminar la clase hoy aquí, son las 9:47. Y continuamos mañana. Miremos entonces los temas de los cuasicontratos. Les pido el favor que lo revisen, pago de lo no debido, la agencia oficiosa, o que lo recuerden, por eso les decía, y el contrato de comunidad, y los miramos mañana y empatamos también con un poquito el tema de los contratos que nos ha hecho falta esa parte. ¿Listo, muchachos? ¿Les parece? Listo, ¿Les profe. parece si dejamos así? Sí, ya. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Señora, muchas gracias. ¿Les puedo tomar una fotico antes de que se me vayan, por favor? Claro, profesora. Listo. Listo, señores. Bueno, entonces mañana nos vemos. Pasen buena noche. Igual, doctora. Muchas gracias. Igual, Profe, buenas muchachos. noches. Buenas noches para todos. Chao. Chao, muchachos.